Jesús Callejo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Encantado de estar aquí. Qué lugar más maravilloso. ¿Qué te parece el lugar donde estamos? Es maravilloso, está lleno de historia, parece un tópico, pero estos cuadros cedidos por el Museo del Prado en este salón de actos, la verdad es que dan un ambiente, yo creo que inigualable, ¿no?, para el programa especial que estamos haciendo ahora. Sí, desde luego. Fíjate que enfrente tenemos ahí un cuadro con la muerte de Gravina en Trafalgar, que ya es una parte de nuestra historia, ¿no?, junto con multitud de elementos que están, pues eso, marcando y poniendo en valor, pues ese pasado, ¿no?, tan glorioso y que conviene conocer, porque de alguna forma, ya alguna vez te lo he dicho, si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos. He dado antes las gracias al patrocinador Islas Canarias Latitud de Vida, también a Radio Club Tenerife, pero también quería dar las gracias, que me he olvidado, mil perdones a todos, a este maravilloso público que llena este salón de actos, a los que Jesús yo creo que se merecen un grandísimo aplauso, por supuesto. Y bueno, como seguramente muchos de los que nos están viendo lo que quieren ver es lo que quieren hacer es vernos viajar en el tiempo, ya tenemos preparado aquí todo nuestro cronovisor para hacer un viaje a una fecha, lo he comentado ya al inicio, la figura de Alexander von Humboldt. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues la fecha en que este gran geógrafo y astrónomo y de todo, porque ahora, un polímata, ahora glosaremos un poco su figura, pues la fecha en la que entra aquí, en La Laguna, cuando empieza a conocer esta maravillosa ciudad, a la cual dedica unas cuantas páginas estupendas en su diario de a bordo. Bueno, pues la fecha es casi en el solsticio de verano, el 20 de junio de 1799. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, yo he montado a caballo muchísimas veces, pero aquí Humboldt va a una velocidad extraordinaria, ¿eh? ¿Tú cómo lo llevas? Mareado. Pero, hombre, yendo con Humboldt y con su amigo, porque también hay que reconocer que cuando él entra a esta ciudad va con un botánico francés, Aimé Bonpland, menos conocido que él, pero que, bueno, la verdad que fue uno de esos compañeros de aventura fundamental para enriquecerse culturalmente ambos, ¿no? Ellos vienen en ese periplo desde Alemania, habían estado en Francia. Es muy importante un poco ponernos en antecedentes para que veamos por qué elige precisamente Tenerife y por qué elige una serie de ciudades para ver, que él va directamente al Teide, que es lo que más le llama la atención. Pero él llega ya desde Perpiñán, bueno, cruza los Pirineos, se va pues a Tarragona, Gerona, Tarragona, Barcelona, sigue bajando por la costa mediterránea, llega hasta Sagunto, incluso hasta Valencia, y a partir de ahí ya se adentra en Anchas Castilla, en Castilla-La Mancha. Se va hasta Aranjuez, que es donde estaba Carlos IV, porque era fundamental para conseguir un salvoconducto que lo obtiene, porque él quería visitar luego Sudamérica, pues como geólogo, como botánico, como astrónomo, es el padre de la moderna geografía. Lo sabía todo y quería saber mucho más en aquella época. Consigues el salvoconducto y a partir de ahí pues sigue rumbo hacia Lugo y hacia La Coruña, pero antes pasa por nuestra tierra, pasa por Astorga. Ya sabéis que en todos los cronovisores hay que hacer referencia a Egipto o a León. Y en este caso también vamos a hacer referencia a Egipto, Nacho, porque precisamente va a Sudamérica porque se le trunca el proyecto de ir a África, en concreto de ir a Egipto, para explorar lo que a él más le interesa, que son los animales, las piedras, en fin, la flora, pero como no lo consigue, porque estamos hablando de una época conflictiva. Acordaros que en esa época está el imperio napoleónico por ahí extendiendo sus tentáculos, incluido también en todo lo que era la península ibérica, y también en parte estaba sufriendo los efectos las Islas Canarias, hasta el punto de que había pues problemas con bloqueo de barcos ingleses. No sabía si al final podría entrar o no podría entrar en Tenerife, y efectivamente entra el día anterior, el día 19, entra ya a la isla por Santa Cruz,
Y para que veáis, encuentra ya un contraste muy, muy llamativo. En Santa Cruz de Tenerife ve que hay poca vegetación y mucho calor. Tiene un sofoco tremendo. Cuando llega al día siguiente a la laguna, encuentra todo lo contrario. Está más fresquita la temperatura, le encanta y hay mucha más vegetación. Y a partir de ahí se queda enamorado totalmente de la laguna, que por entonces, como bien sabéis, era la capital de las Canarias. Él dejó constancia de todo ese periplo, de toda esa investigación. Hay que pensar que Humboldt era un aristócrata, era una persona con dinero que tenía mucho mérito, ¿no? Porque no, al igual que sucede con muchos egiptólogos, ya metemos la cuña de Egipto otra vez. En el siglo XIX tenían dinero y no tenían ninguna necesidad precisamente de estar pasando esas penurias, porque no dejaba de ser, en aquella época los viajes tenían que ser pues todo menos gratificantes, pero él buscaba, ¿no? Se le ha llegado a tildar, ¿no? Como el primer ecologista, ¿no? de la historia, por toda esa inquietud y ese apego que tenía a la naturaleza. Si te parece, vamos a escuchar algunas de sus palabras en ese diario cuando llega precisamente al lugar en donde nos encontramos, la laguna en Tenerife. La colina sobre la que está situada la villa de San Cristóbal de la Laguna pertenece a este sistema de montañas de basalto que, independientes de las rocas volcánicas menos antiguas, forman una ancha faja alrededor del pico de Tenerife. La roca de la laguna no es columnaria y sí dividida en bancos de poca espesura e inclinados al este, bajo un ángulo de 30 a 40 grados, y que por ninguna parte ofrece una corriente de lavas salida de los flancos del pico. Algunos euforbos arborescentes, la Cacalia cleinia y raquetas, cactus, que se han hecho salvajes en las Islas Canarias como en la Europa austral y en todo el continente del África, son los únicos vegetales en estas áridas rocas. Mira que ha apañado Humboldt, Jesús, que va escribiendo y todo en el caballo. Y yo estoy aquí agarrado a todos los sitios, no sé que me caiga de la silla y me venga al suelo, porque la roca de este lugar también es una roca especial, una roca dura. Tú lo has dicho, la verdad es que servía para todo. Y es cierto que era de una familia acomodada, prusiana, nació en Berlín, y lo tenía todo pues para vivir cómodamente. Tenía un cociente intelectual altísimo, de hecho fue muchísimas cosas en su vida y en aquel momento pues era hasta director de minas y no tenía necesidad de ir a conocer el mundo, pero su inquietud, yo creo que sus genes le hacían que tenía que saber lo que había por el mundo y sobre todo una gran pasión que casi le cuesta la vida en más de una ocasión, que era subir volcanes. El primer volcán que él sube en su vida es el Teide. Luego contaremos si queréis alguna peripecia y luego cuando va a Sudamérica se sube todo volcán que pilla y si está en activo mucho mejor, o sea, él vive una vida peligrosa, yo creo un poco en contraste por la vida acomodada que él tuvo en su infancia, en su juventud, pero claro, cuando llega aquí a la laguna le chocan varias cosas. Por una parte es el paisaje agrario, le choca que haya tantos huertos, que haya tanta vegetación, es decir, claro, el que estemos a más de 500 metros por encima del nivel del mar, pues eso ya le da su frescura, que a él le agradaba, le choca que haya tanto convento, le choca que haya tanta ermita alrededor de la laguna, en distintas cimas y lomas, que está siempre lleno como de bosquecitos, de arrayanes, de laureles, de plantas que a él en principio le llamaba mucho la atención, pero que sabe que esto no se encontraba en el resto de Europa, precisamente por el clima, ¿no?, que se maneja en estas latitudes. Entonces todo eso lo va notando. O sea, es una persona tan minuciosa que cualquier incidencia, cualquier circunstancia, cualquier pedrusco, para él es como una historia que contar. Entonces sabe, por ejemplo, distinguir, cuando va a las cañas del Teide, sabe distinguir pues las distintas rocas basálticas, distingue 3 tipos de obsidiana, la piedra pómez le encanta. Entonces se va entreteniendo por cada minúsculo animalito que va encontrando. Claro, su amigo M. Bonpland le estaba diciendo, venga, ya está bien, vamos a llegar hasta la cumbre. Entonces, todo este tipo de cosas son interesantísimas porque va recogiendo punto por punto como un manual de etnología y de antropología todo lo que le llama la atención. El paisaje y el paisanaje es fundamental. Entonces, pero también en un saquito, en una especie de pequeño baúl que va llevando, va recogiendo todo. O sea, piedras, plantas, hombre, animalitos no, porque hasta ahí llegaba, pero cualquier elemento que le llame la atención para luego medirlo, pesarlo y clasificarlo. Bueno, si iba cogiendo muchas piedras, no me quiero imaginar los problemas que tenía en la terminal del aeropuerto, claro, a la hora de pesar la maleta, ¿eh? Superaba los 20 kilos, pero vamos, con creces. Ese aeropuerto de 1799, como era bastante virtual, no tuvo ningún problema. Pero ¿sabes dónde precisamente le ayudan a empaquetarlo todo y luego mandarlo a su Berlín natal? Porque él, desde Canarias,
Él no vuelve otra vez a Europa. Él coge ya la corbeta Pizarro, que es con la que él vino desde La Coruña, él coge para hacer un periplo, ni más ni menos que de 5 años a Sudamérica, donde es famoso también pues, por todo lo que él descubrió y catalogó. Pero todo lo que él va recogiendo en Tenerife queda aquí almacenado en la laguna, y el cónsul francés es el que se encarga de decir, no te preocupes, que todos los pedruscos y todas las plantas y todos los objetos extraños que has ido recopilando, te los mandamos a tu tierra. Y efectivamente luego allí se convirtió pues, en un pequeño museo de ciencias naturales, porque él fue, y tú lo acabas de apuntar antes, Nacho, fue el padre prácticamente de la ecología. Él se da cuenta un poco del desastre ecológico que puede hacer el hombre en contacto con la naturaleza. Él se adelanta a vaticinar el cambio climático. Él es el padre del ambientalismo, como 2 siglos antes de que eso empezara a llamarse así y que empezara a funcionar, y se da cuenta, y eso es muy importante destacarlo, de ese carácter humanitario que tenía. Cuando sobre todo va a Sudamérica, empieza a criticar el colonialismo y sobre todo la servidumbre y el esclavismo de distintas colonias, tanto europeas como americanas, porque también llega a América del Norte. Bueno, yo creo que eso es fundamental destacarlo, y sobre todo la influencia que tuvo con personajes claves en el momento, o sea, personajes coetáneos suyos, como pudo ser Jefferson, que era el presidente de Estados Unidos en aquel momento, como pudo ser Charles Darwin, que luego comentaremos que gracias a las obras de Humboldt pues él se embarca en el Beagle y crea su teoría de la evolución. Hasta ese momento llega esa importancia, y, si me apuras, hasta los discursos de Simón Bolívar. Cuando él se convierte en líder revolucionario, coge muchas de las piezas literarias que había escrito sobre Venezuela Humboldt para exponerlas a sus conciudadanos y decir la riqueza ecológica y ambiental que tenía Venezuela. Decaída la laguna de su opulencia desde que las erupciones laterales del volcán han destruido el puerto de Garachico y que Santa Cruz se ha hecho el centro del comercio de estas islas, solo cuenta 9.000 habitantes, entre los cuales hay 400 frailes en 6 conventos. Algunos viajeros han asegurado que la mitad de la población vestía el hábito de frailes. El gran número de molinos de viento que rodean la ciudad anuncia la cultura del trigo en estos parajes. Con este motivo, observaré que las gramíneas cereales eran conocidas de los guanches, sobre cuyo origen se han hecho tantas fábulas sistemáticas. Estos alimentos indican bastante que estos guanches pertenecían a los pueblos del antiguo continente, y aun quizá a los de la raza del Cáucaso y, cómo no, como el resto de los atlantes, a los habitantes del Nuevo Mundo. Pues que estos últimos, antes de la llegada de los europeos, no conocían los cereales, la leche ni el queso. A mí me apasiona el relato de estos viajeros, de estos científicos, como el caso de Alexander von Humboldt, en este caso a finales del siglo XVIII, relatando, ¿no?, sus propias vivencias y dando a conocer cómo se entendía y se vivía esa historia, pues hace prácticamente, bueno, un poquito más de 2 siglos en el lugar donde nos encontramos, ¿no?, en la laguna. En este caso estamos en el Instituto Cabrera Pinto, pero es uno más de esos espacios que rodeado de esos conventos, de esos monasterios, también cautivó, ¿no?, la imaginación de Humboldt hasta hacerle... Es cierto que estuvo aquí apenas unas horas, poco tiempo, pero tú buscas las referencias a la laguna en ese diario de viajes y son continuas. Sí. Hay muchísimas referencias a lo que tú decías, ¿no?, su pasión por los volcanes, su pasión por la geología, por la naturaleza... Por todo, le llama mucho la atención, a ver, recordemos un poco para ponernos en contexto que este es el primer viaje importante que hace Humboldt. Humboldt luego, cuando está, por ejemplo, en Sudamérica, cuando llega por fin con esta corbeta, con la Pizarro, como así la llamaban, él recorre 10.000 kilómetros en distintos lugares y en 3 expediciones diferentes, incluyendo Nueva España, ¿no?, lo que es actualmente México. Pero el primer viaje importante, cuando sale de su tierra, cuando empieza a conocer paisajes exóticos, donde empieza a ver que el mundo es mucho más grande de lo que le han contado, es aquí. Es en las Canarias, es en Tenerife, hasta el punto, y eso es muy importante, sabes que él, además de anotar estas cosas, estas impresiones suyas en el diario de viaje, que luego se convierten en 7 tomos, ni más ni menos, ¿no?, de sus periplos viajeros, bueno, pues escribe muchas cartas a su hermano Wilhelm. Su hermano Wilhelm era un gran lingüista, era un gran político también prusiano, que él vivía en Jena, donde también estuvo asentado Humboldt durante bastante tiempo.
Y una de las cosas que le escribe antes de zarpar, ¿no? Porque al final está solo 6 días en lo que es Tenerife, pero 6 días muy intensos, 6 días que en su diario se convierten en 60 páginas, ni más ni menos, y varias de ellas dedicadas a la laguna. Es lo que reseña un poco la minuciosidad, ¿no?, de ese trabajo, de ir escribiendo y poniendo sobre el papel cada detalle de todo lo que le llamaba la atención, que en definitiva es lo que ayuda a enriquecer un trabajo científico, que así es. El diario es fascinante. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos pasajes en estos días antes de venir aquí a la laguna, y es interesantísimo, ¿no?, porque te hace viajar en el tiempo a ese año de 1790 y pico en el que casi vas de su mano, ¿no?, claro, montado al caballo y siendo sus ojos cuando describe, como escuchábamos ahora en la voz de Julio López, esa pequeña dramatización de algunos fragmentos de su diario, pues la vegetación, la tierra, la roca, absolutamente todo, que para él, viniendo de la Europa central, le resultaba absolutamente insólito y extraño. Insólito. La roca negra le tenía que llamar muchísimo la atención. La roca basáltica, en fin, las lavas, eso le llamaba mucho la atención, digo, hasta el punto de que fue capaz de descubrir como distintas variedades, ¿no? Y la piedra pómez, pues para él era el primer contacto que tenía. Por eso es muy importante ver también las cartas que escribe a su hermano Wilhelm, porque en sus diarios es como mucho más técnico, es decir, mucho más científico, pero en el diario, sobre todo cuando, y en estas cartas que escribe a su hermano, cuando sube, por ejemplo, el Teide, ahí tiene una especie de epifanía, una catarsis. O sea, él, y cuando sube además, sube de noche, en fin, con un frío tremendo, por suerte no había nieve en aquel momento, pero él llega a ver, por ejemplo, en el amanecer, en el alba, ¿no?, de ese 21 de junio, llega a ver lo que se llama la sombra del Teide, es decir, ver cómo se proyecta, es un fenómeno óptico. Bueno, queda maravillado él y su amigo Bonpland, y eso luego se lo cuenta de tal manera y con tal descripción y con tal emoción a su hermano, que es que lo vivía. Y una de las últimas cosas que le pone antes de zarpar rumbo a Sudamérica, a su hermano le dice, casi me voy llorando, con lágrimas en los ojos, y algún día me gustaría venir aquí para vivir. Nunca más volvió a Tenerife porque, en fin, su rumbo, su destino fue por otros parajes. Pero el que escribiera eso, quiere decir que él realmente se fue emocionado por el trato que recibió, por las personas que la acogieron, por el cariño recibido y sobre todo por la cantidad de conocimientos que fue acumulando. Mira, te cuento una anécdota. Uno de los personajes que él se encuentra, que es a Goethe, por ejemplo, el gran filósofo y poeta alemán, se lo encuentra precisamente en Jena, cuando ya digo que vivía allí también su hermano, y dice una frase muy significativa para darnos cuenta de la personalidad que tenía Alexander von Humboldt, y que a mí particularmente me hubiera encantado encontrarle, conocerle y por supuesto conocer el alemán para poder hablar con él, aunque él hablaba también perfectamente, chapurreaba el español en aquella época. Bueno, pues una de las cosas que dice Goethe cuando él tiene una conversación, dice, mira, la sensación que me ha dado Alexander von Humboldt es que he aprendido más en 1 hora hablando con él que 8 años leyendo libros. O sea, fijaros a la velocidad que hablaba este hombre y la cantidad de conocimientos que te aportaba. Bueno, pues todo era fruto de sus viajes, de su experiencia y de la sensación de que era alguien que quería realmente vivir con intensidad. Y encima, la vida le dio muchos años extra, porque llegó a vivir 89 años, siempre de manera activa y siempre de una forma que contaba las cosas, que contagiaba a todo el que tenía. Al punto que incluso Charles Darwin, que al final le llegó a conocer en la última etapa de su vida, Charles Darwin, después de haber hecho todo el periplo de los 5 años en el Beagle, también por distintos lugares de Sudamérica, que por cierto, Charles Darwin quiso hacer algo que hizo Humboldt y él no pudo. Él quiso cuando iba en el barco, parar en Tenerife para subir al Teide, porque 30 años antes había subido Humboldt. Él no pudo y siempre se quedó con esa sensación de frustración. Bueno, pues una de las cosas que comenta Darwin es que cuando habló con Humboldt no pudo meter ni una palabra de canto, porque no le dejó hablar absolutamente nada a Alexander. Empezó a hablar, contarle muchísimas cosas de la naturaleza, y Darwin, que algo conocía también de zoología y de botánica, dijo que no pudo meter una palabra de canto. Fue un icono en su época, no lo hemos dicho antes, nació en 1769, con apenas 30 años, llegó aquí a la laguna y falleció en 1859 después de haber marcado pues una vida completa llena de aventura, que quizá es el objetivo y la suerte que pudo él disfrutar durante tantos años, al contrario de otros contemporáneos que no tuvieron la misma suerte de él. Y una de las cosas, viniendo de un lugar tan frío como era Alemania, una de las otras cosas que le causó
pues ese apego, ¿no?, al lugar donde nos encontramos, la laguna en Tenerife, era la temperatura. A medida que nos aproximamos a la laguna, sentimos que la temperatura de la atmósfera bajaba gradualmente. Y esta sensación es tanto más dulce cuanto que el aire de Santa Cruz es sofocante. El calor, que oprime e incomoda al viajero, al entrar en Santa Cruz de Tenerife debe atribuirse por consecuencia a la reverberación de las rocas, a que esta villa está pegada. La frescura perpetua que se experimenta en la laguna hace que los canarios la miren como una morada deliciosa. Siguiendo los pasos de Humboldt, por eso nosotros hemos venido aquí a hacer el programa de Ser Historia, ¿verdad? Jesús, atraídos también por esa temperatura y por la invitación, una vez más, de Islas Canarias, latitud de vida. Jesús, lo comentabas antes un poco, ¿no? Aquí tenemos a nuestro Playmobil de Humboldt, que lo hemos creado como hacemos siempre, ¿no? No puede faltar. No puede faltar. Le hemos puesto algunas florecillas en la mano, no es que vaya a entregar un ramo de flores a alguna galante lagunera, sino que él, entre sus grandes pasiones, lo comentabas, era la botánica y pues eso, le iba dando pues nombre a infinidad de especies, de todo, ¿no? Tanto las que daba como las que luego pusieron el nombre suyo en su honor, en agradecimiento a todos los hallazgos que él hizo. Hasta el punto de que estamos hablando del personaje histórico que más nombres de animales, de plantas y de accidentes geográficos tiene. O sea, de plantas tiene 300 que tienen el nombre de Humboldt en algún momento. No sé qué, Humboldt. De animales tiene 100, uno de ellos el famoso pingüino de Humboldt. Pero si nos vamos a accidentes geográficos en Sudamérica, o sea, tanto en México como en Perú, como en Bolivia, siempre hay un pico Humboldt, una bahía Humboldt, una sierra Humboldt, una montaña Humboldt. Hasta en la Luna está el mar de Humboldt, que yo no sé si al hombre ya le repite tanto el nombre, porque incluso en Estados Unidos, ya digo que tuvo relación con Jefferson y estuvo también un tiempo en la parte norte, ¿no?, de América, pues hay 4 condados que tiene el nombre de Humboldt y 13 ciudades que tienen el nombre de Humboldt. Ya nos podría dar alguno, ¿no? Pues sí, la verdad que los tiene repetidos como cromos, pero muchos de ellos se dio póstumamente. Muchos también porque fue cosas que él iba descubriendo. ¿Por qué? Y esto es muy importante resaltarlo, porque está considerado como uno de los antecesores de la ecología. Él se da cuenta, lo que decíamos antes, ¿no?, de la tala indiscriminada, por ejemplo, de árboles que él encontró en distintas selvas, el desvío, por ejemplo, de cauces del río para cuestiones de regadío, que eso estaba empobreciendo el terreno y por lo tanto precipitaba mucho más ese cambio climático que él vaticinó. Y una cosa muy importante también, que yo creo que hay que resaltarlo, y además se lo merece, cualquier nombre que le pusieran a este hombre me parece que se lo ganó a pulso, pero anticipó también la hipótesis Gaia. Muchos de los que estéis aquí conoceréis la hipótesis de James Lovelock, diciendo que el planeta Tierra es un organismo vivo. Bueno, pues él ya lo dijo, no solo en 1799, cuando él está aquí, sino a principios del siglo XIX. Él en distintas obras va diciendo, cuidado, la Tierra como tal, como organismo, es un ser vivo. Y la naturaleza es una red de vida que todo está interconectado. Por lo tanto, la tala de un bosque o de una selva está influyendo en el ecosistema, pero está influyendo en los árboles, en las plantas, por supuesto, en los animales y en la vida humana que se desarrolla en ese ecosistema o en ese hábitat. Y si estáis haciendo algo sin el control necesario de esas leyes internas que tiene la propia naturaleza, dice, lo vais a pagar caro. Bueno, pues esto lo dice a principios del siglo XIX, cuando la hipótesis Gaia se empieza a popularizar con James Lovelock y Lynn Margulis. Mucho tiempo después, estamos hablando de los años 70 del siglo pasado. Bueno, pues esa visión de futuro solo está al alcance de auténticos genios como Alexander von Humboldt. Se dio cuenta de lo que había en el presente, pero también advirtió de los peligros que van a ocurrir en el futuro. Por eso es bueno releer sus obras, por eso es bueno saber por qué lugares estuvo, incluyendo la laguna. Por eso es bueno que estuviera en el Jardín Botánico, por ejemplo, que también estuvo, pasó por la Vía de la Orotava, ya digo, siempre con rumbo a ese Teide. Pero cada cosa que él iba recogiendo lo recogía con la sensibilidad y el conocimiento necesario de aquella persona que sabe que las bellezas que él contempló, y él dice que en Tenerife encontró las mayores bellezas de las que uno se puede imaginar, pero para que esas bellezas quedaran preservadas para el futuro, para que no fueran esquilmadas y para que nuestros descendientes, para que nuestros hijos y nuestros nietos pudieran seguir disfrutando de ese
esas bellezas. Él lo dijo más de 2 siglos y, por desgracia, ese mensaje sigue vivo. Digo por desgracia porque no todo el mundo se ha hecho eco de esta proclama ecologista, donde él fue uno de los pioneros y donde él incluso fue uno de los pioneros de la infografía, porque las cosas que él hacía, describía con dibujitos, con señales, con nombres, de tal manera que cualquier elemento pictográfico que hacía Humboldt era una auténtica lámina de conocimiento. Muy bien, Jesús Callejo. La figura de Alexander von Humboldt yo creo que ha quedado suficientemente resaltada en esta primera parte de nuestro programa de hoy que estamos haciendo en San Cristóbal de la Laguna, en este salón de actos del Instituto Cabrera Pinto, y que, aunque estoy convencido también de que muchos de los que nos están escuchando, bueno, pues oirán por primera vez este nombre, Humboldt, les invito a que busquen en internet o en libros información sobre él, porque es un personaje fascinante. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchísimos años y hacerme una fotografía en Berlín. No sabía que eras tan mayor. ¿Verdad? ¿No? Delante de una de las estatuas maravillosas que tiene en la capital alemana, y es un personaje, como digo, que siempre me ha cautivado por ser un adelantado en su tiempo. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues desde la ciudad de los adelantados, que es La Laguna, muchísimas gracias a ti y también por estar en este lugar tan impresionante. Gracias.